Háblanos, Señor, esta noche, instrúyenos, edifícanos, Padre, para toda buena obra. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, Mashiach. Esta noche quisiera titular el mensaje Creer para recibir. Creer para recibir. Vamos a hablar sobre recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y la manera que recibimos de parte de Dios, como todas las cosas, la salvación y todo, es por la fe. Dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces la fe es recibir, creer y recibir en nuestros corazones lo que nuestros ojos físicos no pueden ver, y de recibir las cosas espirituales. Y vamos allí a Marcos capítulo 11 y verso 24, y dice en el nombre del Señor: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender, hermanos, cuando leemos pasajes como este, la estructura gramatical del griego implica que es algo que debemos seguir haciendo. Muchas personas oran una vez y creen que con eso tienen, y no reciben y se desaniman. Pero la cosa con la oración, cuando venimos al Señor, es de perseverar en la oración, ¿verdad? Y a veces tenemos que pedir más de una vez, ¿verdad? Tenemos que ser continuos y perseverar en la oración. Tenemos ejemplos de eso, ¿verdad? La historia que Jesús dijo, el relato del juez injusto que no temía a Dios y que no hacía la justicia. Y Jesús relató sobre una viuda que constantemente iba al juez. Y el juez por fin se exasperó y dijo: ¿sabes qué? Le voy a hacer justicia a esta mujer. No temo a Dios y tampoco soy justo, pero le voy a hacer justicia a esta mujer para que me deje de enfadar. Y entonces el punto que Jesús estaba diciendo ahí es que si este juez injusto, que no temía a Dios, le hizo justicia a la mujer, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando venimos en oración a Él, no nos contestará nuestras oraciones? Pero el punto de Jesús es que una de las cosas que tenemos que comprender de la oración es que tenemos que ser constantes en la oración. Y sí, a veces tenemos que pedir más de una vez, ¿verdad? Tenemos que seguir viniendo, tenemos que seguir tocando. Esa es otra porción de la Escritura donde se dice: el que toca se le abre, el que busca hallará, el que pide recibirá. Ese pasaje también implica que es la persona que el que sigue tocando, el que sigue pidiendo, el que sigue buscando, se le abrirá, recibirá y encontrará. Y por eso es que yo pienso que muchas veces a las personas no se les enseña esto y se desaniman. Se desaniman y dejan de pedir, o Dios no me quiere escuchar y no me quiere oír. Y la verdad es que hay ciertas cosas que están operando en el mundo espiritual detrás del escenario. Por ejemplo, el enemigo de alguna manera puede resistir nuestras oraciones. Se nos habla ahí en Daniel, el libro de Daniel, donde Daniel pidió por una contestación, y después de 21 días llegó el arcángel Gabriel y le dijo: ¿sabes qué, Daniel? Desde el momento que pediste, el Señor me mandó. Pero dice
la palabra de Dios que el príncipe de Persia, que es un principado, son ángeles muy poderosos, resistió la contestación por medio de Gabriel por 21 días. Es donde viene el ayuno de Daniel. Dice que Daniel no comió carne, no comió alimento delicado, ni bebió vino, y comió puras legumbres, puras verduras. Y allí aprendemos de que el enemigo tiene la capacidad de resistir nuestras oraciones. Y por eso es que la palabra de Dios nos indica, nos dice que tenemos que acostumbrarnos a ser constantes en la oración y seguir orando hasta que recibamos la contestación. Pero tenemos, como dice la palabra de Dios, que orar con fe, ¿verdad? La duda, la incredulidad bloquean las oraciones. Muchas veces el enemigo viene a nosotros y nos engaña, nos dice que no somos dignos de recibir respuesta, que no somos, que no merecemos la contestación de Dios, y nos siembra mentira, nos siembra duda. Y si hacemos caso a esa voz, entonces entra la duda, la incredulidad, y eso bloquea aún nuestras oraciones. Entonces, no nomás debemos de ser constantes en la oración, sino que debemos de aprender a pedir con fe, ¿cómo se diría? Orando, esforzándonos y esforzándonos hasta que llega la contestación a nuestra oración, ¿verdad? Y somos probados, ¿verdad? Nuestra fe es probada, pero tenemos que aprender a perseverar. ¿Sabes qué? Voy a orar, voy a pedir por esto hasta que me llegue la contestación a mis oraciones. Y cuando estamos orando, cuando estamos peleando, a veces tenemos que ayunar. A veces tenemos que meterle ayuno para una contestación. Entonces, los ángeles de Dios están peleando en contra de las fuerzas del mal que están bloqueando nuestras oraciones. Otra cosa que puede bloquear nuestras oraciones es si hay pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando hay pecado en nuestras vidas, el enemigo usa eso como un objeto legal en contra de nosotros para que el Señor no conteste nuestras oraciones. Acuérdense, la Biblia dice, ahí en Apocalipsis, me parece que capítulo 12, que el enemigo nos acusa de día y de noche en el altar del Señor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que es un tribunal, es una corte. Acuérdense que Jesús, que Dios, es el juez del universo. Y un juez preside sobre un tribunal. Y la palabra de Dios nos dice que el enemigo presenta casos en contra de nosotros para que no recibamos contestaciones a nuestras oraciones. Nos acusa. Dice, tú no puedes contestarle la oración a esta persona porque vive en adulterio secreto. O es una persona mentirosa. O es una persona que en secreto mira pornografía. Hay pecado escondido. El enemigo puede presentar esos casos ante el Señor, acusarnos para detener nuestras oraciones. Entonces, esa es otra cosa. Tenemos que poner nuestra vida en bien con el Señor, arrepentirnos, volvernos de nuestros pecados, dejar de hacerlos y pedirle al Señor que nos lave con su sangre preciosa, nos limpie, nos perdone, y venir en contra de esas lenguas del enemigo que habla en contra de nosotros, ¿verdad? Que dice ahí Isaías 54, 17, dice, ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará, y toda lengua que se levante en contra de nosotros en juicio, dice, nosotros las destruiremos. Esta es la herencia de Jehová, y su justicia es de mí, dice el Señor. Entonces, existe el enemigo, el acusador que nos acusa de día y de noche, presentando casos en contra de nosotros cuando estamos viviendo en pecado. O cualquiera que sea la razón, nos está acusando y diciendo, no puedes contestar esa oración
porque esta persona tiene pecado escondido. Entonces, tenemos que quitar todo asidero legal, ¿verdad? Donde el enemigo se agarra, quitarle a ese asidero, pedirle perdón a Dios y pedir con fe, ¿verdad? Tenemos que aprender primeramente a ser constantes en oración. Tenemos que pedir con fe y todos los días, hermanos, tenemos que estar confesando nuestros pecados. Y si estamos haciendo cosas malas que no debemos de arrepentirnos, dejar de hacerlas, pedirle perdón a Dios y pedir que la sangre de Jesús hable por nosotros, ¿verdad? Y en el libro de Hebreos dice que la sangre del Cordero habla cosas mejores que la sangre de Abel. ¿De qué habló la sangre de Abel? Cuando Caín mató a Abel, Dios lo confrontó y le preguntó, le dijo, ¿dónde está Abel? Y a Caín le contestó mal y le dijo, ¿pero acaso soy yo el guardador de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? Dice, la sangre de Abel clama a mí por justicia, por venganza. Entonces, la sangre de Abel clamaba por que Dios vengara su sangre, pero dice la palabra de Dios que la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, dice que habla mejores cosas que las de Abel. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre de Jesús habla salvación, habla misericordia, habla gracia, ¿verdad? No habla de venganza como la sangre de Abel, sino que habla de la gracia, de la misericordia, de la salvación por medio de la sangre de Jesús. Entonces, cuando el enemigo viene en contra de nosotros y ya nos hemos arrepentido, debemos de pedirle al Señor que su sangre calle, que silencie toda voz que está hablando en contra de nosotros, ese acusador. Decir en el nombre de Jesús que la sangre de Jesús silencie toda voz que está hablando en mi contra y que todo caso que el enemigo presente en contra de mí, que sea desestimado en el nombre de Jesús. Y luego seguir orando y pidiendo por esa petición. ¿Qué sea la petición? Sanidad, trabajo, ministerio, cualquiera que sea la petición, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser perseverantes en oración. Tenemos que pedir con fe y tenemos que confesar nuestros pecados. Y si estamos viviendo el pecado, tenemos que apartarnos del pecado y así le quitamos al enemigo, le quitamos el asidero, ¿verdad? De donde se agarra para resistir nuestras oraciones. Son varias cosas, pero yo creo que la más importante es que debemos de pedir con fe y tenemos que entender que a veces vamos a tener que pedir por las mismas cosas hasta que llegue la contestación. Eso es la perseverancia en la oración. Miren, una de las cosas que yo he notado en mi caminar con el Señor es que muchas personas de la iglesia están tan débiles porque no perseveran, ¿verdad? A lo mejor llega una revelación y dicen, tengo que orar, y se ponen a orar con fervor y duran una semana, dos, a lo mejor hasta un mes, y después de eso, dejan de hacerlo. Dice, voy a leer la Biblia, me voy a poner, y la empiezan a leer con mucho denuedo, y una semana, 2 semanas, y después, dejan de hacer. En otras palabras, no hay constancia. A veces les llega revelación a una persona sobre dar, sobre sembrar, sobre dar sus diezmos, ¿verdad? Sembrar en el reino de Dios. Y lo empiezan a hacer con mucho fervor. Pero pasa el tiempo, 1 mes, 2 meses, se olvidan y dejan de hacerlo. Entonces, esa es una de la falta de constancia, es una de las razones por lo cual la iglesia está tan débil. No lo ha hecho algo que sea parte diaria de su vida. No, perdón. No ha hecho un hábito de ejercer las disciplinas espirituales, ¿verdad? Entonces, una persona que vive y camina en victoria tras victoria, es una persona constante en la oración, una persona constante en la palabra de Dios y obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Es una persona que camina en una relación con el Señor muy íntima, pero persevera, constante, persevera, y camina constante, paso a paso, ¿verdad? Aunque sea despacio, pero va paso a paso, es seguro. Y entonces esa persona es una persona que tiene victoria, va de victoria en victoria. La persona que no ejerce
las disciplinas espirituales, es una persona que va de derrota en derrota en derrota. A lo mejor ya viene la contestación, pero como no quiere perseverar en la oración, no quiere luchar, muchas veces se regresa esa contestación y está ahí, o a lo mejor está viviendo en pecado, y entonces el enemigo lo acusa y detiene que esa contestación llegue a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender y entender que tenemos que ser constantes, tenemos que aprender a perseverar en las cosas de Dios, hacernos la idea de que somos discípulos de Jesús y que esto, la práctica de la oración y eso, no es un hobby, no es una costumbre, ¿cómo podría decirlo? Algo para divertirse, es algo en serio y es algo que debemos hacer todos los días, tenemos que practicarlo. Los días que no lo hagamos debe ser una excepción, debemos de aprender a estar y pasar tiempo con el Señor todos los días, enamorándonos más del Señor y aprendiendo a obedecerle, ¿verdad? En esta lucha, todos luchamos, es una lucha, tenemos que luchar, tenemos que pelear, sí, es una lucha que quisiéramos vivir la vida sin problemas, sin dudas, sin luchas, pero la verdad es que es una lucha, es una batalla y tenemos que luchar, tenemos que pelear. Si queremos avanzar, tenemos que luchar y tenemos que pelear. Entonces escribió Marcos y dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, dice todo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y luego escribe Pablo a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, 23 y 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vivimos en una sociedad, el sistema mundanal nos enseña a agradar a los hombres, ya sea agradarnos a nosotros mismos, diciendo que merecemos esto, que merecemos lo otro, tú te mereces eso, te mereces lo otro, y por lo tanto te tienes que complacer, o agradando a las personas, ¿verdad? Y muchas de las cosas que el mundo hace es para agradar a otro porque tal vez quiera subir, tal vez quiera el favor de una persona famosa, una persona poderosa, lo que sea, pero el mundo condiciona a las personas a agradar al hombre, agradarse a sí mismo. ¿Sabes qué? Tú te mereces comprarte ese automóvil, tú te mereces tener esa casa, tú te mereces tener esto y lo otro. Entonces las personas se esmeran en obtener esas cosas para satisfacerse a sí mismas, o viven sus vidas satisfaciendo o tratando de satisfacer a otros, ¿verdad? Satisfacer o agradar al hombre. Pero Pablo nos escribe y nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces nosotros no debemos de vivir nuestras vidas para agradar a nadie ni a nosotros mismos. Debemos de vivir nuestras vidas para agradar a Dios. Todo lo que hacemos. Eres un buen padre, eres una buena madre, eres un buen hijo, eres un buen empleado, un buen maestro, un buen pastor, lo que sea. Debes hacerlo para agradar a Dios. Y no que los hombres te anden mirando, porque mira, si tú eres una persona que agradas a los hombres, cuando nadie te está viendo, entonces eres muy diferente. Cuando te están viendo las personas, eres de cierta manera porque quieres agradar a los hombres. Pero cuando estás en privado, eres muy diferente porque no te están viendo a los que quieren agradar. Pero cuando vives tu vida para agradar a Dios, entonces haces las cosas bien cuando te ven y cuando nadie te ve porque quieres agradar a Dios. ¿Verdad? En otras palabras,
ahí es donde se forma el carácter del creyente, ¿verdad? La persona que ha decidido en su corazón que va a hacer las cosas para agradar a Dios, no para agradarse a sí mismo, no para agradar a las personas que lo ven, sino para agradar a Dios. Y cuando hacemos las cosas como para el Señor que conoce nuestro corazón, que nos ve en secreto, Él nos recompensa, nos va a recompensar, ¿verdad? En tu trabajo, tienes que ser buen trabajador, tienes que dar buen testimonio. La gente debe de hablar bien de ti, porque lo haces para agradar a Dios. Eres un buen estudiante en la escuela, debes de ser un buen estudiante, debes de dar buen testimonio, y la gente que te ve dice, ¿sabes qué? Esa persona es un buen estudiante, y lo debes de hacer para agradar a Dios, porque mira, todo eso trae gloria a Dios. Quita la atención de ti, o si te la da a ti, debes de darle la gloria a Dios, ¿verdad? Tiene que cambiar nuestra actitud, porque si no vivimos nuestras vidas para agradar a Dios, no vamos a ser personas de carácter, no vamos a tener integridad. Vamos a hacer las cosas para que los otros nos vean, pero en privado no vamos a ser las mismas personas. Pero si hemos decidido que vamos a hacer las cosas para agradar a Dios, entonces lo que hagamos en público o lo que hagamos en privado es para agradar a Dios. Y entonces Dios nos recompensa, Dios nos premia, Dios contesta nuestras oraciones y aprendemos a recibir de las bendiciones del Señor. A lo mejor nadie te ve, ¿verdad? A lo mejor nadie te está viendo, pero haces tu trabajo como debes de hacerlo, te miren o no te miren. Eres honrado, te miren o no te miren. Haces lo que es correcto, te miren o no te miren, y todo eso lo haces para agradar a Dios, y Dios se agrada y Él te recompensa, Él te bendice, porque estás viviendo tu vida no para ti mismo ni para otros, sino estás viviendo tu vida para Dios, ¿verdad? Eso es traerle gloria a Dios. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé, los hice. Por eso también debemos de tener una actitud de agradecimiento, hermanos. Aprender a darle gracias a Dios en todo. Señor, gracias por este vaso de agua que me tomé, que nos das para saciar nuestra sed. Gracias por los alimentos que comemos para saciar nuestra hambre. Gracias por mi cónyuge, por mis hijos. Gracias por mi trabajo, gracias por todo lo que tengo. Sea mucho o sea poco, cuando aprendemos a agradar a Dios, a ser personas agradecidas, entonces también estamos viviendo nuestras vidas no para nosotros, sino para Dios. Y Dios se agrada de la actitud de nuestros corazones, ¿verdad? No quiere decir que no van a haber pruebas, no quiere decir que no van a haber luchas, pero en medio de esas luchas, en medio de esas pruebas, vivimos para Dios, somos agradecidos, y Dios que nos mira, Él nos recompensa, ¿verdad? Y nadie te ve. Por eso muchas veces conocemos a personas que de repente les llegó una bendición grandísima, inesperada. ¿Qué pasó? Están viviendo sus vidas para agradar a Dios, ¿verdad? Y lo hacen aún en privado, y Dios que nos ve en privado nos recompensa en público, ¿verdad? Pero tiene que haber una actitud correcta, ¿verdad? Si damos y sembramos, vamos a recibir una cosecha, pero no por eso debemos de dar. Oh, ¿sabes qué? Lo hace porque tiene una cosecha. No, lo debemos de hacer para agradar a Dios, ¿verdad? Para obedecerlo, para decirle, Señor, te doy esta ofrenda, te doy estos diezmos, sigo aquí, sigo allá, hago esto, no hago lo que es malo, porque te quiero agradar a ti. Eso es la diferencia, ¿verdad? Es la motivación, es la mentalidad de una persona que agrada a Dios, que hace o no hace las cosas, y todo lo hace para agradar a Dios, ¿verdad? Comenzamos a ser amigos de Dios. Comenzamos a ver contestaciones a nuestras oraciones. Comenzamos a ver rompimientos en nuestras vidas, ¿verdad? Comienza
a llegar la bendición, porque somos personas que hemos comprendido, ahí, ¿sabes qué? Pues yo hago mi trabajo y lo hago, me vean o no me vean, me digan o no me digan, porque lo hago para agradar a Dios, ¿verdad? Me meto a mi cuarto y me pongo a orar porque quiero agradar a Dios. Estoy en la palabra de Dios porque quiero agradar a Dios. Sirvo a los demás porque quiero agradar a Dios. Es muy diferente cuando lo hacemos con motivos egoístas o por agradar a otros. Dios no se agrada, ¿verdad? A lo mejor quieren impresionar al pastor, otras personas, pero eso no agrada a Dios porque lo están haciendo por las personas y no lo estamos haciendo para Dios. Dios, cuando nos levantamos, cuando hacemos lo que hacemos, Señor, te dedico este día. Señor, te dedico mi labor, mi trabajo este día. Te dedico mis estudios, te dedico todo lo que voy a hacer este día a ti, porque te quiero agradar. Entonces empezamos a caminar en una relación con Dios. Y en esa relación el Señor nos bendice, ¿verdad? Porque empieza a derramar de su favor sobre nosotros. Aprendemos a ser constantes en la oración, luchamos hasta que viene ese rompimiento, esa victoria, ¿verdad? A veces cuando viene la victoria sentimos que hay un cambio en la atmósfera. Sentimos que hay una victoria, ¿verdad? Porque nuestra constancia, nuestra persistencia trajo la victoria, ¿verdad? Los ángeles del Señor irrumpieron en contra de los enemigos y trajeron la respuesta a la oración. Es hermoso. Pero tenemos que comprender y entender que tenemos que luchar, ¿verdad? Tenemos que pelear, es una guerra. Pero la palabra de Dios nos dice que al llevar a cabo la guerra, que tenemos la victoria. Vamos a salir adelante, vamos a seguir adelante. Tarde que temprano viene tu respuesta, viene tu victoria. Algunos de los que me están escuchando, siento el Espíritu decir que estás muy pronto para que venga tu contestación. Cosas que le has estado pidiendo al Señor por años, cosas que le has creído al Señor, están a punto de suceder en tu vida. Esas oraciones que has hecho no han sido en vano, ¿verdad? Has tardado años, has vivido a veces hasta en ansiedad, ¿verdad? Pero escucho al Señor decir que ahí viene tu victoria, ahí viene tu rompimiento, ahí viene la contestación asombrosa de Dios de lo que le has estado pidiendo por tantos años. El apóstol Juan escribió en su Evangelio capítulo 16 y verso 24 y dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando llega la contestación, hermanos, de nuestra petición, viene gozo, ¿verdad? Y el Señor les estaba enseñando a los discípulos que ahora iban a orar, iban a pedir en su nombre. Debemos de pedir, todo lo que pidamos, lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dicen en el nombre de Jesús? Quiere decir que estamos pidiendo bajo la autoridad del nombre de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los policías refuerzan las leyes, lo hacen en el nombre de la ley, ¿verdad? A veces les dicen a los malhechores: en el nombre de la ley te ordeno que te pares. Entonces, ¿qué están diciendo? No bajo mi propia autoridad, sino bajo la autoridad que me ha otorgado la ley, yo te digo que te detengas. Y cuando pedimos en el nombre de Jesús, ya sea que reprendamos o que pidamos, cualquier cosa que pidamos, estamos diciendo: ¿sabes qué? No estoy pidiendo esto en mi propio nombre, no estoy echando fuera ese demonio en mi propio nombre, lo estoy haciendo bajo la autoridad del nombre de Jesús. Por sus méritos, por quién es Jesús, por lo que Jesús ha hecho, estoy pidiendo ahora en el nombre de Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? ¿Verdad? Isaías 53 dice que fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Fue traspasado por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, lo que nosotros merecíamos, cayó sobre él, y dice: y por su llaga nosotros fuimos sanados. Quiere decir que nos liberó, rompió toda maldición
y también sanó todas nuestras enfermedades. Entonces, cuando pedimos en el nombre de Jesús, estamos pidiendo bajo un poder absoluto de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero tenemos que aprender a perseverar y tenemos que pedir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora ya no hacen eso a unas oraciones que hacen en el Senado y en todos lados. Cuando termina la oración nomás dicen amén. No están hablando sobre qué autoridad están pidiendo. Cuando nosotros oramos debe de quedar muy claro que lo pedimos todo en el nombre de Jesús, bajo la autoridad del nombre de Jesús, ¿verdad? Los diablos no tiemblan, hermanos, porque hacemos oraciones bonitas o muy elocuentes. Los diablos tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús. Los demonios, los ángeles caídos, los principados y las potestades tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús, y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a cuando pedimos algo al Señor, tiene que ser en el nombre de Jesús, tiene que ser bajo su autoridad. Cuando solamente hacemos una oración y no decimos en el nombre de Jesús, estamos hablando de nuestra autoridad. Los diablos se ríen. Los demonios están muy contentos con ese tipo de oraciones porque no hay autoridad detrás de ellas. No están pidiendo bajo ninguna autoridad. Y bajo nuestra propia autoridad, el diablo se ríe, se muere a carcajadas, ¿verdad? Pero cuando pedimos en el nombre de Jesús, cuando pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el que derrotó la muerte, el pecado y la muerte, ¿verdad? El que viene y regresa con poder, entonces los diablos tiemblan, ¿verdad? Y se mueven los cielos, se mueve el cielo, se mueve el corazón de Dios cuando pedimos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, como dicen las Escrituras. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Es tan importante. Eso es la autoridad absoluta en el mundo espiritual y en el mundo natural. Y debemos de comprender eso, no tomarlo a la ligera, sino aprender a orar en el nombre de Jesús. Nuestros hijos, desde que estaban muy pequeños, los enseñamos a orar en el nombre de Jesús. Allí es donde está el poder, ¿verdad? Pero otra cosa, el nombre de Jesús, hermanos, cuando oramos, no es como una varita mágica, ¿verdad? La persona que ora en el nombre de Jesús debe de tener una relación con Él, ¿verdad? Nuestras oraciones deben de estar fundadas, deben de estar arraigadas en una relación personal con Jesús, ¿verdad? No es una varita mágica. Y el ejemplo que tenemos de eso son los hijos de Seba, ¿se acuerdan? Ahí en el libro de los Hechos, que trataron de echar un demonio y le dijeron: te ordenamos que salgas en el nombre de Jesús, el cual Pablo predica. Y los demonios le contestaron, dice: a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y procedió el demonio y les dio una paliza y salieron corriendo desnudos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban usando en el nombre de Jesús sin tener ninguna relación con el Señor. Entonces, el poder del nombre de Jesús viene de una relación personal con el Señor Jesús. Y entre más cultivamos esa relación, entre más perseveramos en oración, en la palabra, entre más caminamos con Él, subimos, nuestra autoridad crece en el mundo espiritual. Los demonios nos conocen. Si los demonios cuando te ven no te tienen miedo, algo está mal. Pero si te ven, empiezan a incitar a la gente en contra de ti, se ponen nerviosos, porque saben que caminas en la autoridad del Señor. Saben que eres una persona de oración. Saben que eres una persona que sabes usar la palabra y por lo tanto te tienen miedo, se esconden. O a veces hasta se manifiestan, ¿verdad? Me acuerdo una vez, no me recuerdo qué estábamos haciendo, estábamos en la calle, algo estábamos haciendo, y de repente una persona joven vino y se me inclinó de rodillas. Y pues yo no sabía qué estaba sucediendo, pero después supe y me reveló, no se estaban postrando a mí, se estaban postrando al que vive en mí.
¿Ves? Entonces, en el mundo espiritual, los demonios saben quiénes están llenos del poder del Señor y quiénes no, ¿verdad? Entonces, usar el nombre de Jesús tiene que venir de una relación personal con el Señor. Y los que lo hacen, nomás porque quieren tener una experiencia o algo, están en peligro, porque no tienen una relación con el Señor, no están cubiertos con la sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces no creamos que es una varita mágica, no, nuestra autoridad viene de una relación con el Señor. Y cuando ejercemos nuestra fe, cuando perseveramos, hermanos, somos poderosos en el Señor. Y el Señor nos ayuda, el Señor nos bendice, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas por agradar a Dios, el Señor se agrada y nos da su favor. En las mañanas podemos decirle, Señor, te dedico este día a ti. Te dedico mi trabajo, te dedico mi familia. Si eres ama de casa, Señor, te dedico mi casa, mi hogar. Te dedico este día a ti. Y hacer las cosas para agradar a Dios. Todo lo que hacemos, hermano, Dios se agrada. Comamos, estemos platicando, vayamos aquí o allá. Es de agrado al Señor. Todo lo estamos haciendo para agradar al Señor, ¿verdad? Porque Él nos ama. Él nos ama y fuimos creados para traerle gloria a Él. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Que propagamos su imagen, su semejanza aquí en la tierra. En otras palabras, hacemos su voluntad aquí en la tierra. Y Dios se agrada y entonces Dios nos da, ¿verdad? Cuando ya Dios contesta, no hay poder que lo detenga. Si Dios te quiere decir, te va a llegar esa bendición. No hay nada que nadie pueda hacer. Pero no hay nada que ninguna persona pueda hacer cuando el Señor ya decidió darte esa bendición, ¿verdad? Pero pongamos nuestras vidas en bien con Él, aprendamos a perseverar en la oración, aprendamos a agradar, a vivir nuestras vidas para agradarlo a Él y no para agradarnos a nosotros mismos ni tampoco agradar a otros, ¿verdad? Ya no vivimos para nosotros mismos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Tenemos un dueño. No somos nuestros propios capitanes. Nuestro capitán es Jesús, es Yeshua, ¿verdad? Nuestra vida pertenece a Él. Mateo 7:7, ya mencioné esta escritura. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Otra vez más, de estructura gramática en griego, dice, sigan pidiendo y se os dará, sigan buscando y hallarán, sigan llamando y se les abrirá. Una vez más, la constancia, ¿verdad? Pedir, Señor, te pido. Miren, Dios es nuestro Padre Celestial. Y como sus hijos, nosotros debemos pedirle. Nuestros hijos, cuando estaban pequeños, ellos nos pedían, ¿verdad? Porque somos sus padres. Ahora nosotros somos hijos del Padre de todos los padres, nuestro Padre Celestial. Y tenemos el derecho por la sangre de Jesús a pedirle, Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, bendice a mis hijos. Señor, salva a mis familiares. Señor, necesito trabajo, dame trabajo. Señor, tengo este problema. Pedirle a nuestro Padre Celestial. Él se agrada, hermanos. Miren, Dios no se enfada de nosotros. ¿Se acuerdan de Jesús? Una ocasión que ya venía cansado y de repente llegaron multitudes a Él. Dice la palabra de Dios, dice que Jesús los miró y tuvo compasión. Porque dice que eran como ovejas sin pastor. Entonces, aún en su humanidad, Dios no se cansa de nosotros, no se enfada, ¿verdad? Podemos venir al Señor y no lo vamos a cansar, debemos de aprender a que debemos de pedirle, sí, ¿verdad? Y Él nos da la respuesta. Él se agrada porque cuando nosotros le pedimos a Dios las cosas, estamos demostrando que tenemos fe, que le tenemos fe, ¿verdad?
aunque sea tardada la respuesta, que estamos ejerciendo nuestra fe cuando le pedimos a Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Y Él es el Padre más rico, el Padre más poderoso de todo el universo. Ahora tenemos a nuestro Padre Celestial. Por eso a mí me ofende mucho cuando al Papa lo llaman el Santo Padre. A un ser humano pecador como nosotros lo llaman el Santo Padre. Eso es blasfemia, ¿verdad? Del orden más alto. Llamar a un ser humano, un pecador como nosotros, el Santo Padre. Solamente hay un Santo Padre y Él vive y reina allá en los cielos, ¿verdad? Y Él es nuestro Padre por medio de la sangre de Jesús. Y tenemos todo el derecho. Por eso dice la Biblia que acerquémonos pues confiadamente, con confianza, sin temor, al trono de la gracia para recibir la respuesta en nuestro momento de necesidad, ¿verdad? Tenemos todo el derecho de acercarnos a nuestro Santo Padre en el nombre de Jesús y pedirle lo que necesitamos. Es hermoso. Y tenemos acceso a Él las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Tenemos acceso a nuestro Dios. No importa si sea en la madrugada, no importa si sea en la mañana, en la tarde o en el anochecer, no importa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme, Él no se adormece, ¿verdad? Y por lo tanto podemos llegarnos a Él con nuestras necesidades. Dice buscar y hallaréis. A veces tenemos que buscar, miren, a veces tenemos que buscar a Dios en ayuno y oración, hermanos. A veces nos cuesta encontrar esa respuesta, ¿verdad? Ya sea estudiando las Escrituras, ya sea en oración. A veces nos cuesta, pero como dice la Escritura aquí, en el griego, sigan buscando y hallarán, ¿verdad? A veces cuesta, pero la Biblia nos dice que tarde que temprano lo que estamos buscando lo vamos a encontrar. Y yo me asombro porque a veces yo le pido al Señor algo, no comprendo algo y digo, Señor, ¿qué quiere decir esto? Muéstrame. Y se me olvida. Y después, semanas, meses después, de repente miro algo, sucede algo, alguien me dice algo, con la respuesta a la que le pedí al Señor. Y me quedo asombrado, oh Señor, ahora comprendo lo que te pedí, pero a veces no llega algo rápido, pronto, hermanos, pero por eso tenemos que aprender a perseverar en la oración, a seguir buscando. Y finalmente dice, llamad y os abrirá. A veces las puertas están cerradas, ¿verdad? Y tenemos que tocar, que estar tocando, ¿verdad? La Biblia da el ejemplo. Dice que ya te acostaste, cerraste tu casa, estás dormido y de repente tu amigo viene, tu vecino, y te dice, por favor, dame comida, dame algo, tengo un visitante, no tengo que darle, dame. Dice, no lo vas a hacer porque tienes tanta compasión con él, sino para que deje de molestarte. Te vas a levantar y se lo vas a dar, ok, ya, vete, déjame dormir. Entonces, el punto es de que si seguimos tocando, finalmente se nos va a abrir, ¿verdad? Dios va a abrir esa puerta. Tómalo como una palabra profética esta noche. Esa puerta que has estado tocando, de repente se te va a abrir. Esa oportunidad que has estado buscando y que las puertas parece que han estado selladas por siglos, de repente esa puerta se te va a abrir. Amén, amén. Y el Señor te va a sorprender y te va a llegar esa contestación que tanto has esperado. Has derramado lágrimas, has pasado tiempos en angustia, pero de repente Dios te va a abrir esa puerta. Padre, te damos muchas gracias esta noche. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos. Ahora te pido, Señor, que por los que nos escuchan, por nosotros, Señor, que al pedir que se nos conceda, al buscar que encontremos y al tocar, Señor, que se nos abra y que nos ayudes para perseverar, Señor.
que seamos personas que perseveramos en oración, perseveramos en la palabra, perseveramos en obediencia a ti, Señor. Y sabiendo que al pedir en fe, Señor, que tú nos vas a contestar. Y desde ahorita te damos gracias por la contestación a nuestras oraciones. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Dios. Yo les bendiga a todos, pasen buenas noches y que reciban muy pronto la respuesta que le han pedido al Señor. Dios les bendiga y shalom.